nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. En el capítulo 7, del 1 en adelante, vamos a ir saltando algunos versículos. En el capítulo 7 encontramos una predicación, podríamos decirle, porque nuestro hermano Esteban está frente a los sacerdotes, frente a los del Sanedrín, predicándoles de alguna forma. Es un capítulo que habla tiene 3 asuntos, pero habla de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Esteban, ¿quién es Esteban? Recordemos que el primer sermón fue el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante. Y en el capítulo 4 se convertían muchos, y Pedro se convirtieron 3,000. En el capítulo 4 ya ya están 5,000. Pero cuando llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, ya no podían de alguna manera abarcar el trabajo de la obra del Señor. Tanto así que había algunas cosas que se estaban pasando por alto en servir a las mesas, de estar encargados. Y dijeron el Pedro y los apóstoles que estaban ahí, no es bueno que nosotros dejemos la oración y la predicación. Buscad a 7 varones de buen testimonio, a quienes encarguemos este trabajo. Y escogieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estas 7 personas eran encargadas de servir las mesas, de encargarse de la benevolencia, encargarse de las necesidades de la iglesia, que estaba todavía de algún corto pequeño, la iglesia estaba niña todavía. Pero los que estaban en la ley no querían de alguna manera aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera el mensaje, la predicación que tenemos en esta tarde, el propósito es de que nosotros entendamos que ahora estamos bajo la ley de Cristo, que ahora gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y fue clavado, se entregó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos oportunidad de llegar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a estar atentos, vamos a ir saltando algunos versículos porque es todo el capítulo 7. Y aunque era Esteban encargado de servir las mesas, él predicaba, él llevaba el evangelio, y también se me pasaba por alto que fue uno de los primeros mártires, uno de los primeros que murió a causa del testimonio, a causa de predicar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, del 1 en adelante, pero vamos a ir brincando algunos textos. Este predicador, Esteban, de alguna manera se fue hasta el Antiguo Testamento, se fue no hasta atrás, hasta Noé, pero sí usó el tiempo patriarcal para hacerles entender que ahora estábamos bajo la gracia, que ahora estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Recordemos que está ante el Sanedrín. Recordemos que están ante los ancianos, recordemos que están ante el sumo sacerdote, están en el Sanedrín. Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, esto es así porque lo habían traído, le habían dicho que él hablaba en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. Y dice así el versículo 2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Y no se le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión
y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia estaría como extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a servidumbres y los maltratarían por 400 años. Fíjense, este Esteban, nuestro hermano Esteban, se fue hasta el tiempo patriarcal para hacerle saber, y él quería llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y estos ancianos y el sumo sacerdote, ¿por qué no está hablando de Abraham? Dice ahí en el versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac, y la circuncisión y lo circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron. Fíjense, ya viene llegando hasta José. Está dando un relato desde Abraham, pero él la está dando a vista de pájaro, por encima, para que ellos entendieran. Dice el versículo 10, y le libró a todas sus tribulaciones, y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, hablando de José de Egipto, en Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fíjense, ahí ya está en Egipto. Les está diciendo que él permitió, nuestro Dios, que José vino de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Bueno, tuvo a Ismael, el hijo de la sierva, Agar, pero se concentra en Isaac. Pero Isaac tuvo 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Esaú y este Esaú era el primogénito porque él abrió matriz. O sea, su talón venía enredado en Jacob, pero el que abrió matriz era el primogénito, que era Esaú. Y sabemos que Esaú vendió su primogenitura y ahora el menor servía al mayor. Pero viene Jacob, y ahora ese Jacob tuvo 12 hijos, y claro que tuvo una mujer que se llamaba Dina, pero los 12 patriarcas llegaron a la ciudad de Egipto, y estos 12 patriarcas vendieron a José, pues José ya era gobernador en Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José, 12 patriarcas. Pero ahora Esteban les da este largo sermón desde allá. Y ahora llega a Egipto. Pero fíjense cómo dice, vamos ahora al versículo 10. Ahora ya está en José, después de José que fue criado ahí en Egipto, después que vivió y todos los 12 entraron entre 70 y 75 personas a la ciudad de Egipto. Pero ahora toca también a este Moisés, dice el versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su madre. Recordemos que Moisés pues creció en número en Egipto y mandó a todas las parteras que cualquier niño que naciera entre las hebreas que fuera muerto, pero a la mujercita la dejaran para que no siguiera el número de los hebreos. Pero como lo echaron en una canasta en el río, la hija de Faraón lo encontró. Y Moisés fue criado. Fíjense ahí, quiero que ustedes vayan entendiendo, por eso un poquito me separo de los versículos. Dice el 21, pero siendo expuesto a la mujer, a la muerte, la hija de Faraón la escogió y le crió como su hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Quiere decir que este Moisés estuvo en el palacio 40 años. Y cuando mira a Moisés, que uno de los egipcios está golpeando a uno de los hebreos, de alguna manera Moisés lo mata. Lo mata para salvar, porque él de alguna manera sentía cierto dolor por los hebreos. Entonces Moisés escapa y se va
por 40 años a la ciudad de Madián. Fíjense quién, ahí en el versículo, pasando este suceso, en el versículo 27, cuando encuentra este hombre maltratando a alguno de los hebreos, pero también a otro día encuentra otras 2 hebreos ahí. Dice el 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Fíjense, ahí ya pasó otros 40 años en la ciudad de Madián con su suegro Jetro. Pero fíjense ahí en el 35, ahora le dicen, en el 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Moisés temblando no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar... Fíjense, ahí está todavía Moisés en esa charla, está Esteban hablando con el Sanedrín, explicándoles por qué hablaban algunas personas de los libertos, lo habían encontrado y le estaban echando mentiras, que él estaba hablando cosas blasfemas con el templo y con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque estos doctores de la ley estaban entregados todavía a la ley de Moisés, pero ellos todavía no querían entender que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora estaban bajo la gracia. Fíjense cómo en el versículo 35, a Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A lo envió Dios como gobernante, libertador, por mano de ángeles que se le apareció en la zarza. Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Fíjense, ahí salen otros 40 años y le está dando un relato a vista de pájaro para que ellos entendieran. Él ya les habló el tiempo patriarcal, ahora les está hablando tiempo mosaica. Ahora vamos al versículo 50. Y nuestro hermano Esteban quiere caer y enseñarles que ya no estaba bajo la ley, que ahora estábamos bajo la gracia, que ahora estábamos gracias a que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Fíjense cómo dice, no hizo mi mano todas estas cosas, hablando de la ley y hablando de Dios. Duros de cerviz, ya entra bien duro, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como nuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién es la venida del justo? Nuestro Señor Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por imposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y rugían sus dientes contra él, enojados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, que estás en el cielo, te pedimos entendimiento, Padre Dios, para poder entender de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Fíjense cómo Esteban, desde en esta predicación o en esta charla, inspirado por el Espíritu Santo, se va hasta Abraham. Pero también llega a Moisés, tiempo patriarcal, tiempo mosaica,
y tiempo cristiano. Y de estos tres tiempos vamos a estar hablando. El primer asunto, porque Esteban predica en la era patriarcal. ¿De dónde queda la era patriarcal? Vamos a hablar desde Abraham. Bueno, podemos decir desde Noé, pero tiempo patriarcal desde Abraham, pasa a Isaac, pasa a Jacob, pasa a los 12 patriarcas, Rubén, Simón. Están 430 años en la ciudad de Egipto y salen de ahí de Egipto y llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí reciben la ley mosaica. Y por eso el asunto número 2 nos habla la predicación en la era mosaica. En el monte Sinaí reciben la ley. Ahora viene el monte Sinaí, viene la ley por 40 años, vienen los tiempos de los jueces, vienen los tiempos de los reyes y luego vienen los tiempos cuando viene nuestro Señor. Hubo 400 años de silencio y ahora llegan a la era cristiana, cuando llega nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para Él. Ahí es donde nuestro hermano Esteban quiere llegar. Por eso el tercer asunto, les predicaba la era cristiana. Por eso el tema de esta mañana, fíjense cómo se va a llamar o cómo le hemos titulado: la predicación de Esteban para enseñanza de nosotros. La predicación de Esteban para enseñanza. Bueno, era para ellos, pero ahora en este tiempo que estamos en la era cristiana, ahora que estamos a 2000 años, 2025, nos sirve para nosotros, que nosotros no entendamos, que nosotros entendamos que no estamos ni en la era patriarcal, ni la era mosaica, pero que sí estamos en la era cristiana. En la era cristiana, sal de tu tierra. Fíjense cómo dice ahí en Génesis capítulo 12, porque él hablaba, él la profetizaba a nuestro padre Abraham. ¿Por qué nosotros le podemos llamar nuestro padre Abraham? Porque nosotros somos de la descendencia de Abraham. Somos de la descendencia de Abraham, no de sangre, sino por la descendencia de la fe. Somos de la descendencia de la fe. Fíjense, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Fíjense cómo dice en Génesis capítulo 2, y es lo que le está diciendo Esteban. Nuestro padre Abraham habló también de este Jesús. Habló de esta multitud de gente, que nosotros estamos también agregados a esa predicación que nuestro hermano Esteban está haciendo en esta ciudad de Jerusalén. Fíjense cómo dice en el versículo 12, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Cuando nuestro padre Abraham vivía en la ciudad de Mesopotamia, en la ciudad de Aram, sal de tu tierra cuando el padre de Abraham muere. Dice ahí, pero Jehová, 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré en tu nombre y serán benditas y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el tiempo patriarcal, Dios ya nos está tomando en cuenta todas las familias de la tierra. Nuestro tiempo patriarcal, nuestro hermano Esteban les hace entender a ellos que desde el tiempo patriarcal ya tenía esa bendición. Ya tenemos esa bendición, pero tenía que venir su hijo. Fíjense cómo nuestro padre Abraham sale de la tierra de Ur, de los caldeos, pasa por estas ciudades que se llama Egipto, se llama Betel. También tenemos otras ciudades que están ahí, que nos habla la palabra de nuestro Dios. Pasa en Egipto también, ahí pasa Abraham. Y sal de la tierra de tus padres a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación. Ve las estrellas del cielo, así será la multitud. Pero sale a la edad de 75 años y espera esta promesa.
Y a veces como desesperados, como también nuestro padre Abraham, como errores que podemos tener. Él se quería adelantar a los planes de nuestro Dios. Y viene Sara y le dice, ¿sabes qué? No se cumple la promesa. Toma a mi sierva Agar para que tengamos prole, para que tengamos descendencia. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Pero Dios le había prometido un hijo donde teníamos que venirnos la descendencia. Fíjense cómo dice en el versículo 15, nace Ismael, pero después de Ismael también entra la desesperación. Casos que también a nosotros nos puede suceder. Dice el 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, ¿va a ser mi hijo? No, Abraham, cálmate, tranquilo. De la descendencia a la edad de 75 años. A veces nos desesperamos, pero Él iba a mandar. Él iba a permitir que la descendencia, que aún ya a la edad de 75 años, ¿hay cosa imposible para Dios? ¿Hay cosa imposible que Dios no pueda hacer? Fíjense en el 18, capítulo 18, en el versículo 1, después apareció Jehová en Sinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda, en el calor del día, alzó sus ojos, miró aquí 3 varones que estaban juntos a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a tierra. Dijo, Señor, así ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de este siervo, que pase y traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y reposaos debajo de este árbol. Fíjense, voy a brincar hasta el versículo 10. Hablando estos 3 varones de Dios, dice el versículo 10, en el capítulo 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a las puertas de la tienda que estaba de atrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Sara le había cesado las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, pues que ha envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida será Sara, tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me he reído porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. A veces nosotros nos pensamos que es cosa imposible para Dios. Tiempo patriarcal había dicho Abraham, Dios a Abraham que iba a venir su descendencia. Ahora viene Isaac, ahora una mujer estéril, ahora una mujer ya grande, de edad de 99 años, y también Abraham. Y ahora se reía Sara. Pero venía la promesa. Allá en el capítulo 22, dame a tu hijo, tu único hijo, me lo vas a ofrecer en holocausto. Y ya había aumentado la fe de Abraham, ya había aumentado como muchos de nosotros podemos tener un poco de fe y confiar en Dios y que nosotros no estamos bajo el tiempo patriarcal, sino que nosotros esperamos que en Dios estamos bajo la gracia, pero que Dios va a venir, nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y si dijo que va a venir es porque va a venir. Pero estaba ahí, quería llegar Esteban, pero se va hasta Abraham, como nosotros podemos estar diciendo, bueno, Rogelio, ¿por qué te vas hasta el Abraham? Si estás acá con el Nuevo Testamento. Pero nuestro Dios les hace la promesa, está hablando con el Sanedrín, está hablando con los ancianos, está hablando con el sumo sacerdote.
Y ahora podemos ver que nosotros también podemos estar de esta misma manera confundidos porque es tiempo patriarcal, que es tiempo de que nuestro Dios había planeado. Y en esa planeación, en ese plan, ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Y ahora llega el tiempo. Ahora dice, fíjense cómo dice para traerlo al Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, habla de esta manera, porque muchos se jactaban y hablaban de la descendencia de Abraham. Fíjense cómo dice ahí en el capítulo 8 del libro del Evangelio de Juan. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hablando de Abraham, y este capítulo podemos encontrar mucha referencia a Abraham. Dice en el capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Nos hará libre la palabra de nuestro Dios. Que nosotros, entre más entendamos la palabra de nuestro Dios, nadie nos puede engañar. Que el tiempo patriarcal patriarcal ya se terminó. Se había terminado en el tiempo cuando llegó Moisés. Fíjense cómo dice el 34. El 33, respondiendo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El 36. Así que el Hijo os libertare, verdaderamente libres. Verdaderamente seréis libres. Fíjese cómo dice el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Y no hizo esto Abraham. Lo que en pocas palabras nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos, a los judíos, que Abraham les había hablado de Jesús. Fíjense cómo dice el 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento es parte de la divinidad de nuestro Dios. Y en la mañana hablábamos: hagamos al hombre a semejanza, a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos decir que nosotros somos descendientes de Abraham? Porque somos de la fe. Abraham era hombre de fe y por eso viene a ser padre de la fe de nosotros. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. No se me confundan todavía aún, porque todavía queremos aplicarlo a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense, todo eso que estuve hablando, todo ese enredijo y todo, ahora somos descendientes de Abraham. Y podemos decir que nuestro padre es Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos, los que nunca fuimos judíos, pero ahora somos descendencia de Abraham. Mira las estrellas, porque así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y fíjense ahí, en la Escritura
Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sí, ahí va, no me quiero adelantar, pero todos somos descendientes de Abraham por la fe. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahora nosotros somos descendientes de Abraham. ¡Qué bendición! Y estas personas que estaban ante el Sanedrín no podían entender eso. Ahora tenemos toda la palabra de Dios para que nosotros entendamos que gracias a nuestro Dios podemos irnos hasta el Antiguo Testamento y hay muchas pruebas de que es el mismo Dios patriarcal, el mismo Dios mosaica y tiempo cristiano. Punto número dos, tiempo, la predicación de Esteban en la tiempo mosaica. Tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés venía profetizando que había de venir alguien que Dios iba a tener misericordia a nosotros los gentiles. Porque de tu descendencia, Moisés, dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 18 de Deuteronomio, desde el versículo 15, porque profeta lo levantará Jehová así como a ti, Moisés. Porque todo aquel que no oiga aquel profeta, yo le pediré cuenta. Fíjese cómo dice Deuteronomio en el capítulo 18, en el versículo 15 en adelante, hablando tiempo mosaica. Estamos en la era mosaica. En el capítulo 18, dice así, en el versículo 15 de Deuteronomio, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En los tiempos de Moisés, ya estamos en los tiempos de Moisés, y ellos llevaban la ley. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, Él llevó la ley al pie de la letra. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, porque yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por eso, pero estaba profetizado, estaba hablando desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, que vendría este Jesús, que nosotros íbamos a ser libertados, que nosotros teníamos la oportunidad de entrar en una bonita relación con nuestro Dios, como lo tenemos a hoy, que a hoy podemos estar hablando, podemos poner la palabra de nuestro Dios con toda seguridad y que lo podemos traer desde el Antiguo Testamento hasta nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos esa oportunidad, esa bendición para que nosotros entremos en una bonita relación con nuestro Dios. Fíjense cómo sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio capítulo 18, versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Dice el 17, Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de tus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que yo le hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Tenemos la oportunidad para que nosotros obedezcamos. Que nosotros tenemos que entrar en la era, y lo estoy poniendo desde el tiempo patriarcal a nuestro Señor Jesucristo, pero en los tiempos de Moisés no era así. En los tiempos de Moisés acabamos de ir, que este Moisés estaba en los 40 años que estuvo con su suegro Jetro, y le dijo, Moisés, Moisés, quita tus calzados, porque donde tierra que pisas, tierra santa es.
He oído el clamor de mi pueblo en Egipto. Fíjense cómo dice ahí en Deuteronomio, hablando en el tiempo mosaica, en el tiempo de Moisés, ahí en el libro del libro de Hechos, en el capítulo 3, encontramos este relato. Moisés, cuando estaba en los 40 años en la ciudad de Madián, pastoreando las ovejas, en el monte. Fíjense ahí en el capítulo 3 del libro de Éxodo, capítulo 3 del libro de Éxodo, encontramos ahí este relato. Fíjense ahí en el versículo, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Habían pasado ya cerca de 400 años y nuestro hermano Esteban se lo estaba platicando al Sanedrín. Y también nos lo está enseñando a nosotros que estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, en el tiempo patriarcal, Dios ya tenía un plan para su pueblo. Y ya había oído el clamor, ya se había cumplido el tiempo, ahora se trataba de sacar a su pueblo. Y Dios lo sacó de la tierra de Egipto y les mandó estas plagas. Vinieron la plaga de piojos, la plaga de mosca, la plaga de tinieblas, de tantas y tantas, la de granizo, vinieron las de langosta, la muerte de los primogénitos, y ahora se trataba de salir de la ciudad de Egipto. Di a mi pueblo, sabemos la historia de cómo Moisés entró a Faraón y la plaga de sangre en el río Nilo. Y viene la muerte de los primogénitos y entonces les dice Faraón, ahora sí los voy a dejar ir. Ahora sí tomen todo lo que tienen y váyanse, lárguense de aquí. Pero era porque Dios los había ayudado, los había sacado con mano fuerte. Los había sacado con alas de águila, los había sacado de la esclavitud de Egipto. Como también te quiere sacar a ti, me quiere sacar del pecado también a nosotros. Pero saben de estas cosas que el pueblo del pueblo de Israel salió, pero su corazón, decía Esteban, nuestro hermano en esa predicación, les decía habían salido de él, pero su corazón estaba en Egipto. Ahora se trataba en el capítulo 12 del libro del Éxodo, les dice, ¿sabes de qué? Cada familia maten un cordero y van a sacar la sangre y la van a poner en los dinteles de la puerta para cuando pase el ángel de la muerte, no toque su casa. Y si la familia fuera extremadamente pequeña, si la familia fuera muy pequeña, se van a juntar con otra familia. Pero es importante que cada una de estas familias maten un cordero y que la sangre la pongan en el dintel de las puertas para que cuando pase. Y el pueblo de Israel salió a medianoche con todas sus familias al desierto. Lo sacó de ahí a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando pasaron, llegaron al lugar del Mar Rojo, el faraón y todo su ejército atrás, en el tiempo mosaica, decía, váyanse, sigan adelante, pero está el Mar Rojo aquí, ¿qué vamos a hacer? No estamos salidos, mejor háganos hecho sepulturas allá y nos háganos quedado en Egipto, Moisés, ¿para qué nos sacaste de este lugar? Es el plan de nuestro Dios. Es el plan de nuestro Dios. Sigan adelante. Moisés levanta la vara y crucen el Mar Rojo. Y pasaron el Mar Rojo. Moisés levantó la vara y se abrió el Mar Rojo y todos pasaron. Y cuando sale el último hebreo del Mar Rojo, las aguas se cierran y queda todo el ejército de Faraón en ese lugar. Y viene ahora
para llegar, todavía estamos en ese plan, todavía cuando Moisés va a llegar al monte Sinaí. Fíjense cómo dice ahí la palabra de nuestro Dios, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. Éxodo en el capítulo 18. En el 18, en el libro de Éxodo 19, estamos en el 19, el 18, todo lo que es, todo lo van a hacer, dice. En el 18, vamos a ver. En el 19, vamos a hacer el 19. En el 19, el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo... En el 19, en el capítulo 4, dice, fíjese, vosotros viste lo que hice a los egipcios, como los tomé sobre las alas de águilas y os he trasladado a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo este pueblo, porque mía es toda la tierra. Dice el 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Fíjense, todos le dijeron y todos dijeron, así haremos todo lo que tú has dicho, Moisés, oiremos la voz de Jehová. Pero cuando Dios habla, se había un grande, un viento fuerte y la voz de Jehová como truenos, como relámpagos. Y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Que no hablemos nosotros con Jehová, porque no sea que muramos. Mejor habla tú con él y todo lo que tú mandares, eso haremos. Eso haremos, Moisés. Fíjense cómo dice el 24, Éxodo 24. En el versículo 3, y Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron el holocausto, becerros como sacrificio de paz a Jehová. Dice el 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y las puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que hemos dicho y obedeceremos. La ley de Moisés ahora entra. La ley de Moisés ahora está vigente. En el relato que Esteban está diciendo, ahora estábamos bajo este pacto. Ahora queremos que ustedes entiendan que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya quedó justificada la ley. La ley queda en la cruz. La ley ya no está vigente. La ley quedó en la cruz. Ya no tiene ningún valor. Fíjense cómo dice, cómo Rogelio Toscano puede estar diciendo esas palabras. Fíjense cómo dice en Colosenses capítulo 1, para que nosotros entendamos. Es la palabra de Dios que nos está hablando, es la palabra de nuestro Dios que nos está enseñando. Dice en el capítulo 2, mire, fíjense cómo dice ahí en el capítulo 2 de Colosenses, en el capítulo 8 hasta el 14. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo la deidad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice el 10, vosotros estáis completo en él, que es cabeza de todo principado y potestad. El 11,
en él también fuiste circuncidados. ¿Por qué? Porque la ley era circuncisión. En circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En él, en la circuncisión de Cristo. Dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también reconciliados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos todos los pecados, perdonándonos los pecados. Y luego dice el 14, donde está el mensaje, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El fin de la ley es Cristo. Lo dice Romanos en el capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que en él cree. Fíjense cómo está. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahora podemos entender que nosotros ya no estamos bajo la ley. Nadie puede estar bajo la ley. Porque si nosotros entramos a la ley, estamos violando la ley. Porque si tú llevares toda la ley, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Santiago 2:10. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora la ley fue clavada en la cruz del Calvario. No podemos sacar cosas de la ley y ponerla en la gracia. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios nos dice y no la enseña. Fíjense cómo dice Gálatas 5 del 1 en adelante. Está pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si circuncidáis, de nada aprovecha. Y no era una ley circuncidarse. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar la ley? Pues te tienes que circuncidar, pero aquí ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión tampoco. Así todos nosotros cuando llegamos a Cristo, así estamos bajo la gracia. Fíjese cómo dice el 2. He aquí, yo Pablo os digo que si circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ándale pues, cerrando con broche de oro en esta era mosaica, y que nosotros estamos bajo la gracia. Ahora, punto número 3, punto número 3, era cristiana. Decía nuestro Señor Jesucristo cuando salió del sepulcro, al tercer día que resucitó, y anduvo aproximadamente 40, 50 días antes de llegar el día de Pentecostés, 40 días. Decía, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 18 al 20. Toda potestad me ha sido dada, por lo cual ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Ahora, bueno, hermano Rogelio, ¿pero por qué? La palabra de Dios, claro, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ya desde que empieza en el primer sermón del monte, Él nos está hablando, nos está diciendo que ya viene una ley de la gracia, que ya ahora viene todo para que nosotros que el pueblo judío estuvieran para hacer ese cambio de ley, desde que Él empieza a practicar. Fíjense, voy a citar algunos textos, por ejemplo, Mateo capítulo
capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Fíjense, quiero usar la palabra, pero yo os digo, eso dice la ley, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le digan eso a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense el 28. Estoy hablando que viene un cambio de ley. Dice, oíste que fue dicho, Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Dice el 32, 5:32, en el 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta. Eso por su dureza de corazón, como lo que haya sido. Pero dice el 32, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que aquella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. Y luego dice el 34, en el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu Dios, al Señor tu juramento. Pero dice el 34, pero yo os digo, no juréis ni por ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios. Pero y yo digo, y cada uno de esos está haciendo un cambio de ley. Ahora cuando dice, fíjense el 22, y con esto ya andamos terminando, el 22 en Mateo capítulo 22, en el versículo 34, que muchos de nosotros lo conocemos, dice el 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, ese es el Antiguo Testamento, tiempo mosaica. Dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. El 39, el segundo semejante, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el 40, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Los profetas. Nosotros tenemos ya todo complementado, todo bien especificado, todo bien ordenado para que estemos en la era cristiana y que amemos a nuestro prójimo, que amemos dice, si amáis a aquellos que te aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también esto mismo los gentiles? Por eso que nosotros estemos totalmente agradecidos que estamos bajo la gracia. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá todo aquel que pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tuviere por inmunda la sangre? Y luego dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Tener bastante cuidado, no porque estemos bajo la gracia, podemos hacer lo que nos dé la gana. Que tengamos bastante cuidado. Que nosotros, y ahora, que todos y cada uno de nosotros nos ayudemos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, y hermanos, si cualquiera que fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice el versículo 2, sobrellevar, Gálatas 6, 1 y 2, dice el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley, de Cristo. Estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. Más liviana. Nosotros, cada uno de nosotros nos ayudemos, que cada uno de nosotros pongamos
en obra el trabajo, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo, la ley. Este es el tiempo. Vamos a cantar un himno de invitación. Recuerden, la predicación de Esteban para enseñanza nuestra. Ese fue el tema. Pero estuvimos hablando tiempo patriarcal, tiempo mosaica y tiempo cristiano. Vamos a cantar un himno de invitación.